el tema de las aguas del Silala. Lo presento, Cecilia, un gusto de saludarlo. Emerson, gracias por acompañarnos, bienvenido, buenas noches. Un gusto, César, estar acá en Que No Me Pierda, y un saludo cordial también a Cecilia en Santa Cruz. Un saludo. Cecilia, por favor. Muchas gracias, don Emerson. Calderón, que nos acompaña. El presidente ya lo ha dicho y usted lo apuntaba, César, Bolivia va a adelantar la contramemoria y va a presentar también una contrademanda. Explíquenos y explíquele al país también, por favor, señor Calderón, de qué se trata este anuncio que ha hecho hoy el presidente. Sí, muy bien. Hoy en la mañana, hora boliviana, nuestro agente ante la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez Percé, ha presentado en la Secretaría de la Corte Internacional de Justicia la contramemoria de Bolivia en el caso Silala. Mediante este documento, Bolivia responde a la demanda que había presentado Chile el año 2016, pero también Bolivia ha presentado su contrademanda, una contrademanda que tiene un petitorio propio, que se encuentra bajo competencia de la Corte Internacional de Justicia, y mediante la cual Bolivia pide a la Corte que juzgue y declare que tiene soberanía sobre el agua que fluye artificialmente hacia Chile, pero también sobre las obras hidráulicas y las canalizaciones construidas en su territorio. Esto como concepto. Entremos en detalles. En primera instancia, cuando conocemos el tema de Silala, Bolivia decide no iniciar una contrademanda. ¿Cuál era el motivo en esa primera etapa? Cuando Chile interpuso su demanda y luego la complementó con su memoria, el equipo de Bolivia, nacional e internacional, estuvo trabajando en la estrategia que iba a presentar Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia. En ese sentido, toda aquella manifestación relativa a cuestiones de gestión interna, ¿no? Se hicieron por razones de carácter estratégico, que evidentemente no la vamos a develar, pero fue una cuestión estratégica, ¿no? Fue una cuestión estratégica. En este contexto, lo importante hoy es que Bolivia ha presentado su contrademanda, como corresponde, dejando claramente establecido ante la Corte cuál es su posición sobre aspectos que están en controversia con Chile y que dicho país ha soslayado en su demanda principal. Cecilia, por favor. Muchas gracias. ¿Y cuál sería, en este caso, el efecto que pueda generar la presentación de esta contramemoria y esta contrademanda dentro del anuncio que ya se está haciendo desde el país? O sea, el efecto concreto, ¿cuál va a ser? Mira, lo importante, Cecilia, es que Bolivia está solicitando en su contramemoria que la Corte rechace el petitorio chileno presentado en su demanda principal. Esto es muy importante porque Bolivia, con sus argumentos sólidos y contundentes, y además acompañando un corpus probatorio con investigaciones científicas y también con pruebas de carácter histórico, le solicita a la Corte que establezca que la naturaleza de las aguas de los manantiales del Silala ha sufrido una modificación sustancial producto de las obras hidráulicas y la red de canalizaciones que se ha instalado en el territorio de Bolivia. De tal manera que con esto desvirtúa la denominación con la que Chile había estado identificando al Silala en su demanda y en su memoria principal. Pero por otra parte, y este es un hecho trascendental en nuestras relaciones internacionales y en nuestra política exterior, Bolivia presenta su propia demanda en contra de Chile, que se denomina dentro de este caso como una contrademanda o demanda reconvencional, que se halla sujeta bajo la jurisdicción de la Corte, que presenta ante la Corte elementos vinculados directamente con la demanda principal y a través de la cual pide fundamentalmente a dicho tribunal tres cuestiones importantísimas. La primera, que solicita que la Corte declare que Bolivia tiene y ejerce soberanía sobre las obras hidráulicas y la red de canalizaciones construidas en su territorio. Segundo, que estas obras hidráulicas han generado un flujo artificial sobre el cual también ejerce soberanía Bolivia y sobre el que Chile no tiene derecho alguno. Y tercero, que toda entrega o transporte de estas aguas hacia territorio chileno en virtud de estas canalizaciones artificiales solo se deben suscitar en caso de que ambos estados alcancen un acuerdo y en el mismo determinen las condiciones y las modalidades, así como
así como también la compensación que corresponda por el uso de estas aguas. Estas tres contrademandas de Bolivia son un hecho muy importante, trascendental, que fija la posición de Bolivia con respecto a Chile, en este caso ante la Corte. Sobre esto se tendría que pronunciar, obviamente, ya el tribunal, obviamente la Corte en este sentido, poner en una balanza, por un lado, lo que planteó Chile en un principio y ahora lo que plantea Bolivia. ¿Pero por qué digo esto? Porque deberá analizar lo que plantea Bolivia y seguramente el proceso podrá ser un poco más largo, pero está la palabra y la postura nacional, cuando en principio se había dicho que no se iba a presentar una contrademanda. Sí, evidentemente, ahora que nuestros dos alegatos escritos, tanto la contramemoria como la contrademanda, están en conocimiento de la Corte Internacional de Justicia, lo que corresponde es que ella ha notificado ya a Chile con estos argumentos y en su momento convocará a las partes para conocer su opinión con respecto al cronograma de actividades o al cronograma de plazos para proseguir con una ronda escrita, que es lo que espera Bolivia, ¿no? En todo caso, están los plazos abiertos y el proceso tiene que continuar de acuerdo a los reglamentos y prácticas de la Corte. Ahora, doctor Emerson Calderón Guzmán, secretario de Diremar, ¿qué es lo que sigue? Es más o menos parecido el procedimiento en derecho internacional, parecido a lo de la demanda marítima que tenemos en La Haya. Es un procedimiento parecido, pero tiene sus particularidades. Sus particularidades, ¿por qué? Porque dentro de este documento escrito denominado contramemoria, Bolivia, conforme los reglamentos de la Corte, ha presentado su contrademanda frente a la demanda principal que había realizado Chile el año 2016. ¿Y que todos pensaban que no íbamos a presentar? Sí ha causado cierta sorpresa en Chile la presentación de nuestra contrademanda, pero se ha considerado importante que Bolivia fije su posición sobre aspectos que Chile había soslayado en su demanda, que consideraba que no estaban controvertidos y que para los intereses y los derechos de Bolivia son muy importantes. Uno de ellos, el impacto de la red de canalizaciones en el flujo de agua. Estas obras hidráulicas en nuestro territorio han generado un flujo artificial que no escurriría si estas obras no existirían. Y por lo tanto, para Bolivia es de suma importancia que estas cuestiones sean deliberadas en el seno de la Corte y dentro de este juicio. En este contexto, una vez que las partes conocen de la contramemoria y la contrademanda de Bolivia, la Secretaría y la Presidencia de la Corte va a convocar a las partes, va a conocer sus opiniones y por lo tanto dará curso a que siga el proceso para que Chile, si lo considera pertinente, refute lo que Bolivia alega en su contramemoria sobre su demanda principal y por otra parte también, si lo considera pertinente, refute lo que Bolivia alega, pero ya ahora en su demanda. Bien, hay una deuda económica por parte de Chile en una primera instancia histórica en la que admite una concesión. Chile admite una concesión, por ende, al admitir una concesión, y esto se ha debatido muchísimo, al admitir una concesión estás admitiendo de que algo no es tuyo, que no es propio. Entonces, por ende, por ejemplo, el departamento de Potosí reclama el pago de todo ese dinero que nunca pagó Chile. ¿Está contemplado dentro de las pretensiones bolivianas en la Corte Internacional? El tema de la deuda histórica es un elemento fundamental de la controversia que se ha suscitado entre Chile y Bolivia fundamentalmente a partir del año de 1999. Y Bolivia, en su demanda reconvencional, se ha reservado el derecho para presentar cualquier otro elemento controvertido que tenga que ver o que guarde relación con el uso pasado que hizo Chile de estas aguas, como el relativo al de la compensación económica. En este contexto, en nuestra contrademanda está resguardado nuestro derecho para presentar, cuando consideremos oportuno y dentro de los plazos establecidos por la Corte, los alegatos que correspondan. Lo que sí es importante destacar sobre este aspecto de la compensación económica, estimado César, es que la tercera contrademanda de Bolivia, es decir, el tercer petitorio de la contrademanda de Bolivia, pone énfasis precisamente
justamente en esta entrega que se está suscitando, o en este transporte, ¿no?, en esta conducción que se suscita por el escurrimiento del agua de Bolivia hacia Chile en virtud de estas canalizaciones. Existen elementos que demuestran que Chile en el pasado negoció con Bolivia la posibilidad de asumir una compensación por el uso de estas aguas. Y es por ello que las partes están obligadas a ingresar en negociaciones para alcanzar un acuerdo si es que Chile pretende seguir disfrutando y usufructuando de las aguas que emergen de este flujo artificial de las aguas de los manantiales del Silala. Cecilia. Doctor, lo que ha dicho Chile en la jornada de hoy, por un lado, uno lo puede lecturar de que, los chilenos, el gobierno chileno, porque ha hablado la canciller Valdivia, está tratando de minimizar la contrademanda boliviana, porque afirma que no es más que una contestación a la demanda que planteó en su momento Chile. Pero por otro lado, lo han llevado al campo electoral. La palabra textual o la frase textual que ha utilizado la canciller chilena es que es un guiño electoral de Evo Morales. ¿Cómo reciben en Bolivia estas declaraciones? Yo creo que las autoridades de Chile se han anticipado en emitir criterios porque de seguro recién están analizando y están conociendo los pormenores y los argumentos principales que Bolivia ha presentado tanto en su contramemoria para desvirtuar la demanda de Chile, pero también los argumentos que ha presentado en su contrademanda. De tal manera que yo creo que en el transcurso del tiempo fijarán ya más claramente su posición. Con respecto a las manifestaciones que esto ha perseguido, algún guiño electoral o algún afán electoral, son totalmente desubicadas y fuera de lugar. La controversia sobre las aguas del Silala la ha asumido el gobierno nacional como una política de Estado, y esta es una controversia que ha estado vigente en las relaciones entre ambos países desde hace más de 2 décadas, de tal manera que yo creo que esta manifestación y esta respuesta por parte de Chile no tienen asidero alguno. Y Bolivia está dentro del plazo, es decir, esta contrademanda y esta contramemoria se presenta dentro del plazo, porque eso es algo que también señalaba la canciller argumentando que el plazo venció el pasado 3 de julio. Sí, la Corte fijó en una primera instancia el plazo del 3 de julio para que Bolivia presente su contramemoria. Sin embargo, teníamos todavía pendiente los informes finales de un estudio internacional que llevó a cabo Bolivia sobre las aguas del Silala. Se realizaron investigaciones de diferente naturaleza en la quebrada del Silala, y en ese contexto, porque así además lo permite la Corte, los reglamentos de dicho Tribunal Internacional y la práctica de la Corte, Bolivia pidió una extensión de 2 meses, la Corte fijó un plazo para el 3 de septiembre, y dentro de ese plazo, que además fue aceptado por Chile, Bolivia ha presentado no solamente su contramemoria, sino también su contrademanda. De tal manera que ambos documentos están dentro de los plazos fijados por la Corte Internacional de Justicia. Muy bien, muchas gracias, doctor. Doctor Emerson Calderón Guzmán, si bien este es un tema muy sensible, por así decirlo, en nuestro país, además de la demanda marítima, ahora el tema del agua, las aguas del Silala, pues, ¿qué posibilidades tenemos al presentar estas 2 instancias, la contramemoria y la contrademanda? Bolivia tiene los argumentos, la certeza que la ha anunciado el propio presidente de que las aguas del Silala nacen de manantiales, no de ríos. Chile dice lo contrario. Chile dice, son ríos. Nosotros tenemos la certeza como para encarar este proceso, esta contrademanda con Chile. Sí, César. Bolivia ha llevado investigaciones desde hace mucho tiempo atrás sobre la naturaleza de las aguas del Silala, y hoy las ha complementado con expertos extranjeros que han visitado la zona y han emitido informes respecto a no solamente la naturaleza, sino con respecto al flujo y al escurrimiento de estas aguas hacia el territorio chileno. De tal manera que contamos con los elementos técnicos, con las investigaciones convincentes para demostrar que se ha modificado la naturaleza de las aguas de los manantiales del Silala. Y esta modificación ha sido sustancial porque ha generado un flujo artificial que no debía escurrir hacia Chile. Por lo tanto, Bolivia se siente confiada
por los elementos técnicos que está presentando la Corte, pero también por la recopilación y la presentación de una serie de documentación histórica, mediante la cual está demostrando que desde el inicio de la controversia, Bolivia tenía todo el afán de resolver esta disputa a través del diálogo y la negociación diplomática, y que en varias oportunidades Chile asumió conscientemente, ¿no?, de que estaba utilizando y usufructuando un flujo artificial que debía ser compensado a Bolivia. Existen documentos y actas que demuestran claramente, ¿no?, que Chile aceptó que ese uso que hacía de las aguas del Silala debían ser compensadas. De tal manera que estos cambios y estas modificaciones que se han suscitado en las aguas del Silala se pueden advertir a simple vista. Cualquier experto que visite el lugar, cualquier ciudadano común que visite el lugar puede advertir claramente estas obras que han modificado sustancialmente la naturaleza del Silala, y puede obviamente observar cómo escurren a través de estas obras este flujo artificial hacia Chile. En este contexto es que Bolivia se encuentra confiada respecto a los argumentos escritos y jurídicos que ha presentado en estos alegatos ante la Corte, y que se han basado en las investigaciones científicas que hemos llevado en el lugar. Bien, doctor Emerson Calderón Guzmán, secretario de Diremar, brindándonos toda la información que conlleva la presentación de esta contramemoria y contrademanda ante el conflicto de las aguas del Silala. Cecilia estuvo con nosotros acá para informar a todo el país. Muchísimas gracias al doctor Calderón por informarnos de esto que ha sido también noticia en la jornada de hoy y lo seguirá siendo sin duda en las próximas semanas. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches y un placer haber estado acá, que no me pierda. Gracias, doctor. Gracias por estos minutos, ha sido usted muy gentil. Gracias como siempre. Bien, Cecilia, bueno, la primera parte de esta jornada de Que No Me Pierda, hablando de este tema que va a cobrar repercusiones. Vamos a seguir seguramente conociendo más información, más detalles de lo que y hacer el seguimiento de lo que va a pasar allí en la Corte Internacional. Sin duda, César, continuamos un consejo y después tenemos más. Llegó la hora de elegir el auto de tus sueños o un viaje familiar. Auto, viaje, auto, viaje. ¿Por qué elegir si puedes tener los dos? Así es, con la cuenta Premium del Banco Económico ya no tendrás por qué elegir. Abre tu cuenta Premium y por cada 350 bolivianos participas en el sorteo mensual de 100.000 bolivianos. Recuerda que son 100.000 bolivianos para que disfrutes todas tus opciones y no tengas que elegir. Cuenta Premium